Al primer Congreso de Armaos y Agrupaciones Romanas de Semana Santa. Saludamos cordialmente a las autoridades que nos acompañan. Por aquí veo a los concejales José Antonio Jiménez y Severa González López. Y también saludamos especialmente a todo el comité organizador del Congreso y a su presidente, don Maximiliano Olivares. Y ya estamos en esta tercera jornada del Congreso con una mesa redonda que lleva por título Caminando desde la Historia. Y que bueno, este es el primer congreso que hacemos de estas características, entonces pues es un título muy sugerente que sirve para todo, caminar desde la historia, ¿no? Realmente pues la finalidad de esta mesa redonda es intentar exponer pues esta realidad sociocultural, esta manifestación que se da, es bastante generalizada, como ahora veremos, en muchos lugares de nuestra geografía, pues darla a conocer, contrastarla, ver qué es lo que proyecta en nuestras sociedades y en las poblaciones donde se implementa este tipo de manifestaciones. Tiene, lógicamente, muchas facetas y muchos puntos de vista, dependiendo, lógicamente, de la tradición, de la trayectoria en cada uno de los casos, pero yo creo que tiene elementos comunes: religiosidad, historia, tradición, cultura. Y es una realidad en la historia y que afortunadamente se sigue proyectando hacia el futuro, ¿no? Y que lo seguirá haciendo con los interrogantes que el futuro nos plantea y que, bueno, pues presenta determinadas problemáticas que también podemos abordar. Para ello, para hablar de estas y parecidas cuestiones, hoy contamos con la participación de 4 auténticos especialistas en el tema. Pues además de su preparación, formación y conocimientos, los 4 han publicado un libro sobre los armados en diferentes localizaciones geográficas de nuestra patria. Vamos a presentarlo. En primer lugar, contamos con la presencia de doña Isabel Mira Ortiz, que para los jumillanos apenas precisa de presentación, pero para los que son de fuera le diremos que nació en Jumilla, que estudió en la Universidad de Murcia, se licenció en Historia del Arte y en Historia Medieval, y se doctoró en Teología de la Literatura comparada con la tesis Semana Santa y textos literarios de la Pasión en la región de Murcia. Es cofrade de la Hermandad del Cristo Amarrado a la Columna, organizadora de este congreso, y de la real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, popularmente los Salcillos de Murcia. Desde 2002 coordina el ciclo de conferencias Semana Santa y textos literarios de la Pasión, bajo el paraguas de Caja Murcia, de la Fundación Caja Murcia. Y es autora de numerosos artículos sobre temas pasionarios y de Semana Santa y de varios libros sobre el tema, entre ellos el libro Semana Santa, Región de Murcia, Pueblo a Pueblo, y el libro que más nos ha impactado y que yo creo que es la causa principal de que hoy estemos hoy aquí reunidos, Los Armaos, Orígenes e Historia, centrados en los armados de Jumilla. Y ahora pues estará también investigando alguna cosa porque es incansable al respecto. Bienvenida, Isabel. Gracias. Tenemos también entre nosotros a Antonio García Rodríguez, que ya tuvimos el gusto de escucharlo ayer. Nace en Coria del Río y cursa estudios de Filología en la Universidad de Sevilla. Bueno, pues es escritor incansable, ha publicado muchas novelas, muchos cuentos. El secreto de la esperanza en 2013, Esta noche vienen a por ti en 2014, Juan Manuel en el 2015, como ven, un ejemplar por año. Historia de los Armados de la Macarena en 2016, El hombre de la luna, novela en 2018, bueno, ya ha participado en muchos concursos literarios, siendo primer premio en el Ciudad de Mondeja en el 89 y accesi en el Ciudad de Dos Hermanas en el 93. Su novela Artículo Indeterminado queda entre las 10 finalistas del Premio Andalucía de novela de 1991. Es responsable de Esperanza Nuestra, la publicación oficial de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, de la que es miembro de la Junta de Gobierno desde el año 2000. Publica artículos culturales y sobre actualidad en lasevillanuestra.wordpress.com. Muy bienvenido, don Antonio. Muchas gracias. También contamos con la presencia de don Francisco Rodríguez García, que nació en Calzada de Calatrava y reside en Puerto Llano. Licenciado en Geografía e Historia, lo tengo aquí a mi derecha. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Geografía e Historia de enseñanza secundaria. Entre otros tiene también alguna afición por el deporte, lo veis aquí también.
tan estiloso, tan finito, le gusta mucho la bicicleta. Tiene diversos trabajos de investigación histórica, es colaborador de diversas revistas y autor de los libros, pues también tiene unos cuantos. Los arrieros de Calzada de Calatrava, La Transhumancia y los Arangues, Fiestas de San Antonio y San Sebastián en Calzada de Calatrava, 5 siglos de historia, Santísimo Cristo Salvador del Mundo, Oligarquía y elecciones en Calzada de Calatrava, Revolución y Contrarrevolución, Calzada de Calatrava, y el que lo ha traído aquí, Los Armados de Calzada de Calatrava. Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Contamos también con Ramón Fernández Chiverón. Ramón nació en Madrid, aunque reside y trabaja en Sevilla como arquitecto en la gerencia de urbanismo. Sin embargo, sus libros y artículos tienen como tema principal la ciudad del Bonillo, Albacete. Y de ella ha escrito pues muchos temas de esa... por ejemplo, Bonilleros de la diáspora, Mayos del Bonillo, El Greco del Bonillo, Tradición musical del Bonillo, El Bonillo en un lugar del Quijote, o Los Armados del Bonillo, Soldadesca y compañía. Como ven, las 4 personas que nos acompañan pues tienen un gran bagaje en su formación, en sus investigaciones y en sus publicaciones. Pero en eso común entre ellas es que todas estas personas han abordado, estudiado y publicado un libro sobre los armados. Lógicamente, en cada caso, pues adaptado a la realidad geográfica del caso que les ocupa, ¿no? Antonio Rodríguez, Los Armados de la Macarena, La Centuria de Armados de la Macarena, Isabel, Los Armados de Cumilla, Los Armados de Calzada de Calatrava, don Francisco, y Ramón, Los Armados del Bonillo. Este es el primer congreso de esta índole que celebramos en España. Verdaderamente Los Armados es una realidad, una manifestación bastante generalizada, como vamos a ver, pues en muchas regiones del centro, del sur y del levante español. Y lógicamente, como decíamos antes, se podía abordar desde muchísimas ópticas. Ayer, por ejemplo, el doctor en arqueología, Juan Francisco Jordán, en una gran ponencia, pues nos ilustró sobre todos los antecedentes en la historia y mitología griega, que las danzas y evoluciones como el caracol, que ayer tarde tuvimos la oportunidad de contemplarlas sobradamente con las bandas que vinieron y las formaciones romanas que vinieron, pues eso, es una manera de contemplarlas, ¿no? Como decíamos al inicio, pues se puede abordar desde muchos puntos de vista, antropológico, histórico, social, religioso. Por ello creo que todos los miembros de la mesa redonda estarán de acuerdo en que sea doña Isabel Mira la que en una primera intervención nos centre un poquito en la cuestión, para que luego el debate sea más fructífero e interesante. Vamos a intentar adaptarnos pues al tiempo que tenemos, que prácticamente será 1 hora, antes del acto de clausura que está programado para las 11. Después, pues los 4 expertos que nos acompañan van a tener un turno también inicial de unos 10 minutos, lo que ellos precisen, pero vamos, no más de 10 minutos cada uno, bueno, pues en el que aborden pues, las peculiaridades de esta manifestación en sus lugares, ¿no? La riqueza cultural, que tiene sus características efectivas, sus singularidades, su estética, en fin, lo que ellos consideren como primordial para comprender la realidad de los armados, en estos casos como elemento vertebrador, en estos casos de la Semana Santa de cada uno de los lugares. Y después pues vamos a introducir diversas cuestiones pues para animar un poquito el debate. También al final habrá un turno para que todos los asistentes y el público puedan preguntar aquellas cuestiones que sean de interés y así terminaremos. Así que sin más preámbulos, Isabel, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Esto no sé si funciona. Sí, le damos aquí ahora. ¿Ya? Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Bien, Perfecto. quiero decir. Vale, me alegro. Muchísimas gracias por acompañarnos unos a otros, pero sobre todo por acompañarme a mí, que hoy no vengo como quien dice en el mejor día, como para hablar y memorizar, pero lo intento. Siempre he tenido mucha debilidad por estudiar el arte y la historia a través de la simbología, la iconografía y la iconología. Esto me ha llevado a estudiar muchísimo las fuentes. Yo soy una persona que para entender cualquier cosa tengo que saber de dónde vengo, porque eso me marca saber hacia dónde voy. En esas fuentes, ceñido ya a la historia de los armados, creo que es imprescindible saber un poco dónde nacieron, dónde actuaron, cuándo llegaron a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestra cultura,
cuándo fue posible que se introdujeran en los actos cultuales de la Iglesia y cuándo formaron parte de nuestro corazón, porque hay dos tipos de armaos que ahora después, si puedo, lo aclararé. Uno es el que expongo ahora, es el del corazón. Queremos a los armaos como si fueran nuestros, de nuestra propia sangre. La prueba, y voy a hacer un inciso que lo tengo puesto en la tesis, es que si desaparecieran las bandas musicales de la Semana Santa, nos crearía pues una plástica y un sonido, pero no pasaría nada. Semana Santa seguiría siendo y celebrándose, pero si se fueran los armaos, si se retiraran de la Semana Santa, de sus procesiones, los armaos, nos quedaríamos como huérfanos. Ese es el potencial cultural y presencial, plástico, que tienen los armaos. Dicho esto, empiezo a eso de las fuentes, que yo defiendo tanto. Los armaos empezaron a llamarse tal como armaos en el siglo I. Siempre fueron pues la soldadesca del gobierno romano. Se llaman armaos porque los primeros vestían con un casco de oro. Era muy costoso, era el precio que pagaban. Y entonces Octavio Augusto le pidió a sus secuaces que hicieran lo posible por rebajar ese costo. Hicieron una aleación de distintos materiales, ninguno noble, mayoritariamente era el hierro. Ahí surgió la palabra de los soldados están armados, y con armados han pasado a nuestra historia, a la cristiana, no a la romana, que lo de armados era puramente anecdótico. Como tales armados, cuando entraron a nuestra cultura, se pasaron varios siglos, fue en el siglo XII. ¿Y por qué entraron a nuestra cultura? Porque entraron por la vía de la religiosidad popular. ¿Quiénes los expandieron? Los juglares. Los juglares medievales empezaron a representar autos de pasión que hasta ese siglo se habían representado en el interior de las iglesias y de los conventos, con lo cual la Virgen María era interpretada siempre por un fraile, por un cura o por un seminarista. Y allí sí que había una representación del militar, del estatus, pero no de arma, porque la palabra no existía para ellos. También lo hacían en latín, con lo cual era algo de élite, no pasaba a la sociedad, porque el latín lo sabían ellos solos. En el siglo XII, los juglares, al expandir, iban con unos carros y representaban ya el auto, que se representaba en latín, pero en lenguas vernáculas. Eso posibilitó que el personaje del armao, como intérprete, uno más de aquellos autos, pasara a la sociedad, los amaran por su actuación y además los entendieran. Tenemos pues que el origen de los armaos como tales, que ya empezó a extenderse el término armaos, el nombre de armaos, ya los tenemos ubicados en nuestra cultura y en cada pueblo y en cada sitio. Ellos, como os digo, iban en un carro, ahí metían los enseres de vestuario y demás, ponían unas tablas a nivel de los ejes de las ruedas del carro y lo convertían en escenario, para que así la voz pudiera llegar mejor al público. Y de pueblo en pueblo, ese es el origen de los autos, insisto, no a nivel eclesial, que datan del siglo VI, sí a nivel popular, que datan del siglo XII. Después pasaron otros 2 siglos o más, y normalmente fue ya en el XIV cuando accedieron a la Iglesia. Una cosa es la religiosidad popular y otra es la Iglesia. Matizaciones que conviene siempre marcarlas bien
para saber quiénes somos y por qué somos, para quién somos y de dónde venimos, básico y sobre todo. En el siglo XIV la Iglesia determinó, me ciño a España, que el sacramento, cuando desfilaba por las calles, debía de ser custodiado. Y entonces es cuando le dieron acceso, pero desde la Iglesia, desde la curia, no porque el pueblo lo decidiera, a los armados. Su primera intervención y contacto con el público a través de la Iglesia estamos en el siglo XIV. Luego ya nos pasamos al siglo XVI. En estas entremedias, en el siglo XVI, fue el siglo quizás más decisivo para mucha cultura, para muchas manifestaciones, pero sobre todo para la Iglesia. El siglo XVI contamos con dos reyes en España que hicieron mucho por apoyar esa cultura. Una fue el emperador Carlos I, el segundo fue Felipe II. Y cuando, hace poco, ahora en el libro de Semana Santa, muy bien editado, de este año, del 2023, yo he publicado un artículo donde hago ese ensayo, porque leerlo no lo he leído en ninguna parte. Y es que, ¿de dónde viene la Semana Santa? Pues viene de las tesis que colocó Martín Lutero en el siglo XVI, no porque tengamos vínculo con lo que él expuso, pero sí por las consecuencias que tuvo lo que él colgó, las tesis. Y bueno, a partir de aquí, en el siglo XVI, os digo que las famosas dietas nos llevó a que ya fue a mediados del siglo, en 1551, en la última dieta, que fue la de Worms, es cuando se firmó la paz. No es la palabra adecuada, pero se firmó el que se tenían que entender. Y a partir de ese día, de esa dieta, es cuando pasamos por primera vez a llamarnos católicos, apostólicos y romanos. Católicos por cristianos, apostólicos porque expandíamos, éramos apóstoles, nos convirtieron a cada persona en evangelista casi, pero desde luego sí en apóstoles. Y romanos porque nuestro rey, nuestro único representante en la tierra que gobernaba toda la cultura y toda la estructura era el Papa. De ahí católicos, apostólicos y romanos. Esto dio lugar a que también tardó medio siglo, pero fue ya en 1501, el antecedente que tenemos es que cuando la muerte de Cristo, la Iglesia determinó lo de custodiar, respetar esos días. Y entonces lo que llamamos el monumento no existía en esos primeros siglos. Ellos se dedicaban, se limitaban a coger las formas, las hostias, meterlas, guardarlas en el copón y las trasladaban a la sacristía. Le daban la vuelta procesionalmente a la iglesia de turno, al convento de turno, pero de la sacristía no salía. Fue ya cuando toda la cultura que nos trajo la Reforma y la Contrarreforma, cuando se determinó hacer monumento en la iglesia, que normalmente se hacía en el altar mayor, en el ábside o en el crucero. Siempre se utilizaba el sitio más visible para que todos los fieles pudieran verlo. Bueno, pues ahí entraron en la segunda oportunidad y escalón que hay que entender de los armados, que ya plenamente, no solamente los habían incorporado a la procesión del Corpus, sino que estaban ya dentro, bajo el techo de la iglesia. Y además los incorporaron con un tercer escalón, y es
a participar de lo que llamábamos la función de resurrección. Tenemos ya a los armados ubicados como actores, que normalmente era la gente popular de cada casa, pues el que tenía más actitudes, y eran actores, representaban el prendimiento y acompañaban a Jesucristo en la entrada triunfal de Palmas y Olivos. Perdonadme un momentito, porque puede tener mucho difícil. Perdón. Ya tenemos ubicados a los hermanos en nuestras fuentes. De ahí en adelante ya nos es muy conocido, pero que no se nos olvide de dónde venimos y a quién se lo debemos. Se lo debemos al pueblo, y con la connotación de que el pueblo tiene nobleza, sabiduría, amor, empeño, voluntad, inteligencia y sobre todo, esto que acabo de decir, vida. A la vida de todo un pueblo se debe el cariño y la rama de los armados. Ahora es cuando matizo por qué hay dos clases de armados. Una es porque los que ejecutaron toda la pasión de Cristo fueron los armados. Fueron los militares romanos. Pero los que estaban actuando como tales en toda la geografía hebrea, en el Valle de Hebrón particularmente, y entonces por eso se les llama judíos, no solamente armados, sino que se extiende mucho, se extendió desde el principio llamarlos judíos. Nombrar a un judío era nombrar a un enemigo, no los querían por ninguna parte. Fue la palabra armao la que les introdujo con nobleza y la que nos hizo amarlos. Y muy particularmente que pronto formaron secciones de tambores y cornetas. Y esos sonidos del tambor y esos sonidos de trompeta se nos metieron en el corazón. Y los trajes, el esplendor que ellos tienen en la vestimenta. Por eso hay dos clases. He de decir que, no sé si en más pueblos, no lo sé, eso no me lo he encontrado en los libros que he leído, pero en Cartagena, hasta mediados del siglo, miércoles santo, había una procesión expresa para que desfilaran solamente los armados y autorizaban a todo el pueblo a que los insultaran, incluso que les escupieran. Y eso está publicado, no es que yo me lo invento. Está publicado, y cuando en todo su desfile les decían canallas, criminales, en fin, todos los términos que pudieran ofenderlos. Pero eso viene de esa cultura del término armado. ¿Por qué eran judíos? Pues porque Roma, en cada sitio que gobernaba, no mandaba a sus soldados de Roma, los escogía entre los hombres de aquel entorno. Y como era el Valle de Hebrón, pues judíos es como los llamaban y es la connotación. ¿Dónde se borró un poco esto? Y ahora cuento una anécdota, no sé cómo voy de tiempo, por favor. Vamos todos mal, pero sigue. Vale. Es con Longinos. Longinos, según dice Santiago de la Vorágine, que es un dominico del siglo XIV, en su libro La leyenda dorada es donde lo explica, que era un hombre que padecía una enfermedad de la vista y estaba casi ciego. Lo definen como cataratas, que ya se conocía el término, y los árabes, los musulmanes, ya hacían operaciones de cataratas en el siglo XI. Bueno, pues en Santiago de la Vorágine dice que él era el jefe, Longinos era el que supervisaba las tropas. Y cuando llegaron a decirle, Jesús ya está crucificado, él dijo, eso lo tengo que ver yo, que es un poco irónico lo de eso lo tengo que ver yo, pero está publicado tal cual. Entonces se fue y es cuando atravesó el costado con su lanza. Y dice Santiago de la Vorágine que la presión cayó sangre y como él estaba cerca, le cayó a los ojos. Y él vio que inmediatamente en el acto quedó curado de su enfermedad de ojos.
De ahí que posteriormente la Iglesia lo hiciera santo, aunque en ese momento estaba al servicio de los romanos. Y todo esto que tiene cierta gracia al contarlo, pero tiene un fondo muy emocional, muy sentimental, muy arraigado, muy vinculado a nuestro amor y a nuestra cultura. Y por eso lo digo yo, lo cito aquí. Como os digo, el gran milagro de los hermanos fue perder las referencias de que eran judíos, que no lo eran de nacimiento, ni mucho menos, ni de nacionalidad, pero los que ejecutaron a Jesús sí que lo eran, o sí que lo fueron. Entonces, la suerte fue eliminar el término. Y lo segundo es que la Iglesia aceptara introducirlos. Eso es vital para saber de dónde venimos y qué tenemos que pensar de ellos y escribir o hablar sobre ellos. Y yo creo que ya voy a dejar, porque si sigo, me gustaría muchísimo decir que de todo lo que hacen los armaos tenemos la entrada en Jerusalén, y hago también otro inciso para hablar de una tradición netamente jumillana. Solamente hay 3 pueblos en toda España que lo hagan. Uno está en Granada. Los que estáis vinculados a Sevilla, pues con más facilidad lo conoceréis. Es celebrar la entrada de Jesús viviente. Jesús lo representa una persona, siempre un hombre, y los apóstoles son personas, hombres o mujeres, porque ahora la mujer ya se ha introducido, gracias a Dios, en estos menesteres, pero es viviente. Y utilizan una burra, un burro, que normalmente lo eligen blanco por la pureza que representa en toda la cultura de Jesucristo. Últimamente también he visto que ya no es blanco, que es como lo encuentran, escasean tanto que ya no se puede uno permitir esos lujos, pero normalmente es blanco. Y van vestidos con atuendos hebreos, y eso solo se representa en 3 pueblos, como acabo de decir. El de Jumilla es el más antiguo. Aparte de eso tiene otros menesteres que los que somos de aquí lo hemos vivido, lo hemos mamado. Es los arcos que van estableciendo de acera a acera, utilizan las ventanas, el alcéizar, algo que sujete esa cuerda que atraviesa la calle y que cuelgan las mejores prendas con los mejores bordados, mantones de Manila, colchas, lo más bello y lo mejor, para que debajo de ese arco se pare Jesucristo. En este caso, el que lo interpretaba, el que lo representaba, se para la burra y el Señor allí recita también unos versos que testimonian un poco, avisan de la caída de Jerusalén. Es bellísimo. Los que no sois de Jumilla, por favor, venid a la Semana Santa, que es muy particular, muy rica, muy bella, y los armados son extraordinarios, te lo digo yo, que lo he mamado desde que nací. La segunda cosa que quiero destacar de ellos es el caracol. El caracol, los mejores escritores que hemos tenido en Jumilla, cito por ejemplo a don Lorenzo Guardiola y a don Joaquín Vicente Toda, y luego también a Manuel Gea Rovira. Son personas que han escrito muchísimo sobre el caracol, pero lo ciñen a 2 palabras, que son las evoluciones y las vueltas. No, las evoluciones y las vueltas en el caracol no tienen nada que ver. El caracol es símbolo de resurrección de Jesucristo, y lo resumo, que tiene mucho por decir, solo en unas palabras. El caracol que eligió la Iglesia para simbolizar la resurrección, dentro de la variedad que hay, es la hélice. Se me olvida la palabra. No me acuerdo. Es una hélice, es un tipo de caracol muy blanco, muy grande, cuya espiral es muy limpia, pommatia. Hélice con X, doble M, pommatia. Vale. Esa es la que eligió. ¿Por qué la eligió? Dios mío, porque es la única
que hiberna en las cepas, en el viñedo. Entonces tiene que ella misma genera, construye una especie de tela y se opercula y ahí está hasta que llega mayo, que por su propia iniciativa rompe esa membrana y vuelve de nuevo a la vida. Esto conectaba por analogía con esos 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba enterrado y que luego por propio impulso levantó la piedra y se incorporó de nuevo a las calles, a las gentes, a la vida. Por eso es la Elis Pombatia la que simboliza el caracol. El caracol es, como dijo ayer Jordán, es totalmente un laberinto. Un laberinto, como todo laberinto, cuya esencia es que lo recorres por calles geométricas o circulares, como sean, pero una vez que lo recorres y llegas al final, mueres porque ya no sabes regresar, no lo consigues. Esto es el mito de Ariadna y Teseo, que yo alguna vez, porque tengo muchos datos para publicarlo, y también está muy recogido de la cultura griega, Las danzas griegas tienen muchísimo que ver con este símbolo. Con este símbolo. Yo tengo, si hay una doctora, hay unas fuentes muy importantes que si puedo lo publicaré. Tenerlas, las tengo en mi casa y son muy interesantes. Quiero decir que no son evoluciones, tienen un sentido religioso de salvación y ya termino, ese círculo, esa espiral que hacen, llegan a un punto y en ese punto el hombre ya no puede continuar. Representa, simboliza el pecado del hombre. Ahí o el hombre cura su pecado o el hombre muere, es el abismo. Por eso consiste representando el valor del sacramento de la confesión que perdona tus pecados, que vuelvas a ser miembro de Hijo de Dios y que puedas andar el camino. En definitiva, siempre buscamos lo mismo. Queremos caminar hacia Dios, buscamos a Dios porque al final encontramos a Dios. Ese es el recorrido inverso. El primero es el pecado. Como vas en pecado, vas al abismo. El segundo es descorrerlo, deshacerlo, porque vas hacia Dios. Y por lo tanto el caracol es muy importante y ha hecho de los armados, no sé, pues como un predicamento, pero muy efectivo. Y ya no sé. Gracias, porque si empiezo a hablar soy capaz de estar 3 horas y no me canso. Por eso tengo que beber agua. Porque además yo cuando hablo con el corazón, el alma, la vida, con las manos, con los ojos. Si estuvierais cerca de mí verías que sí, que me miro yo para adentro, pero aquí, en la cabeza. Después de esto, Isabel, ¿qué vamos a decir? De hecho, si esta mañana creo que había contemplado una visita turística al monasterio de Santa Ana, al convento. Cuando paséis al refectorio, veréis al fondo un cuadro que, por cierto, hay que restaurar, que es del Divino Morales, un discípulo de Velázquez. Y en una esquina de ese cuadro hay un caracol, que es el símbolo de la resurrección. Claro, eso es que yo les quería explicar si me dejáis. Y si contáis con esa debilidad mía, que cuando me pongo a hablar se me amontonan los conocimientos que los he leído, que no son míos, pero son los que, gracias a Dios, todo lo que soy se lo debo a mis profesores. Aprendieron mucho para luego poderme enseñar a mí. Y se me amontonan y soy capaz de, o los quiero decir. No se amontonan, que los quiero decir. Muy bien. No me dejéis. Un poquito callados, ¿verdad? Sí. Don Antonio García Rodríguez, mejor esto. Dígame. No sé qué decir, con la maravillosa intervención de Isabel, que es un placer escucharla. Uno cuando viaja por los sitios y descubre a personas como ella, pues lo mínimo que tiene que hacer es
hasta guardar silencio, o sea, ya no sé, porque los conocimientos que tiene son extraordinarios sobre el tema que tratamos. Yo los míos son muy reducidos porque lo mío no es la historia pero lo mío es la filología, vamos, las letras, juntar dos letras y escribirlas, transformarlas y convertirlas en sentimientos, a lo mejor, pero para realizar, voy a ceñirme a mi estudio, a lo que hice en mi libro. Claro. Pues para ceñirme a mi libro sí tuve que investigar bastante y mis fuentes, como era un tema muy preciso, no era un tema generalizado sobre el tema de los Armand Querelle, sino que se concretaba en un punto geográfico muy preciso y con unas reminiscencias sentimentales también muy extraordinarias, ¿no? Pues se delimitaban mucho las convivencias entre los vecinos y esto. Pues yo sí tuve que investigar un poquito y mis fuentes pues son mucho menos importantes que las de Isabel, que me parece una persona extraordinaria y una investigadora maravillosa, vamos. Para mí ha sido un verdadero descubrimiento conocerla y guardaré siempre un muy gratísimo recuerdo y espero coincidir contigo alguna vez más en donde sea, para seguir aprendiendo. Bueno, pues yo, dicho ya lo de Isabel, históricamente no puedo decir nada más, simplemente me puedo referir al tiempo en el que la centuria, o sea, los armados de la Macarena, su procedencia y cómo se conforma precisamente allí. Se conforma pues muy sencillamente porque, como ayer dije, la Hermandad de la Macarena se funda en 1595, con procedencia de la Orden Basilia, y son los basilios que se establecen en la Macarena para atender las necesidades y a las personas que más o menos desahuciadas que no tenían, fijaos bien, no tenían acceso al Hospital de la Sangre que Teresa de Enrique que construye en 1517, pero había tanta necesidad, las epidemias eran constantes, porque estábamos hablando de un lugar situado muy cerca de la ribera del río, o sea, la límite de la Macarena eran las huertas, el río y el arrabal del Arenal. Entonces, pues allí se concentraban todas las personas que venían del Nuevo Mundo y traían, pues, enfermedades conocidas como la sífilis y eso, y eran tantos los que padecían que el hospital, a pesar de la magnitud que podéis ver, que hoy es el Parlamento de Andalucía, pues a pesar de lo enorme que era para la época, no podía atender a esas personas. Los basilios se instauran en la feligresía de San Gil, que hubo sus problemas allí también con el párroco de San Gil, entre ellos, pero compran un terreno, edifican un convento con la intención de asistir a esas personas que no tenían poder para hacer, o sea, no tenían el acceso directo a la atención médica que se recibía en la época en el hospital. Y lo que hoy es la Esplanada, ahí morían las personas constantemente, todos los días, desatendidas. En eso. Entonces, los basilios tienen en Jaén un convento que creemos que desde allí procede la imagen de la Virgen de la Esperanza, podría ser una de las teorías, y que denominan de la Esperanza, con lo que ello confiere, no solo ofrecer una mejor vida, sino que basándose en los fundamentos de la Orden Basilia, recuperar el mensaje de Dios y a través de ese mensaje recuperar a la persona. Pero claro, hay personas, como he dicho, que morían en la práctica. Y lo que empiezan a hacer es atender, voy a centrarme a atender a esas personas. Pero, ¿qué sucede? Que en el barrio, la gente eran hortelanos principalmente, porque el barrio de la Macarena no es lo que entendemos hoy como barrio, es tramuro. O sea, el barrio de la Macarena se construye con los empleados, los obreros que edifican el hospital. Como las obras no se hacían como hoy, que se hacen en muy poco tiempo, por las técnicas que hoy podemos utilizar para la construcción, sino que el hospital se estuvo construyendo durante 16 años. Mucha gente, pues los maestros, los oficiales, todos, se instauraban en los alrededores, levantaban sus pequeños habitáculos, sus casas, y ahí se empieza a conformar el barrio de la Macarena. Ese es el barrio de la Macarena, sobre la huerta de Macarios, como dije ayer. Bueno, pues los basilios instituyen una hermandad, porque ¿cómo podemos atender si somos 17, que eran 17 monjes, a tantísima gente? Pues por la colaboración de los hermanos de la Macarena, o sea, del barrio, entonces no había nominación de Macarena, con los vecinos del barrio, quien voluntariamente y en torno a ellos configuran una hermandad, la Hermandad de la Esperanza.
siguen, y ya ahí va generándose con la necesidad también de transmitir, como ha dicho muy bien, casi teatralmente, ¿no? la idiosincrasia de la iglesia, que ya empieza a meter la iglesia para que los que no sabían leer, pues la totalidad de o sea, la generalidad de los habitantes de las ciudades no tenían conocimientos formativos, no estaban formados, ni sabían leer, ni sabían escribir. ¿Cómo le enseñamos a esta gente que Dios murió de esta manera, o el Señor murió de esta manera, de esta manera, de esta manera? Entonces en el convento comienzan a teatralizar un auto sacramental, un auto penitencial, perdón, en la tarde del Viernes Santo, en la que representan la crucifixión del Señor y luego los dolores que padeció la Virgen María, los 7 grandes dolores que padeció la Virgen María. La Virgen María estaba representada por un monje, no era una mujer, era un monje. Pero surge una cosa muy curiosa, que es que entre los hortelanos no comprendían cómo un hombre podía representar a la figura de la Santísima Virgen. Y ahí surgen las primeras divergencias con los monjes, que no consentían que una mujer siquiera pudiera participar de los autos penitenciales. Se conforma bien la hermandad en 1595, pero no es hasta 1620, como dije ayer, cuando se dirigen unas reglas penitenciales para poder procesionar, que no procesionó hasta 1650, o sea, hasta 1620, pero sí ya existe la hermandad. Y en la hermandad, en ese auto, sí hay una referencia histórica en la que 4, digamos, soldados, no vamos a llamar todavía armados, soldados, representaban el momento de la lanzada y después, cuando se hacía el descendimiento del Señor, la custodia hasta el domingo de resurrección, que era cuando el Señor resucita, los soldados desaparecen. No hay ninguna referencia más sobre cómo era aquel auto, pero sí que se realizaba. En 1620 hay una divergencia con los monjes no están de acuerdo los hortelanos no están de acuerdo con las directrices de la Orden Basilia. Ellos necesitan, con las modas que se establecieron de sacar procesiones a la calle, pues necesitan también ellos sacar su procesión y realizar la estación de penitencia a la Santísima Iglesia Catedral de Sevilla, y deciden irse. Pero la imagen del Señor con la que hacían los autos, los monjes se la quedan, era suya y no se lo permiten. Pero lo que es la hermandad, los monjes no querían hermandad, simplemente querían atender a los enfermos, que es lo que tienen que hacer, por lo que vinieron aquí. Bueno, voy a intentar hacer un corto porque si no, no vayan ustedes. Se constituye la hermandad en San Gil, ya empieza, se forma un nuevo misterio, el misterio de la sentencia, se ejecuta un paso, se crea, Cristóbal Ramos crea el misterio, el Señor no, el misterio a la usanza de la época, y sí ya hay constancia de que cuando sale la primera vez lleva una escuadra de soldados al uso romano, que como dije ayer debía ser al entendimiento de ellos, a lo que ellos veían. Ellos no tenían conocimientos históricos, prácticamente nadie, de cómo era la indumentaria de las tropas romanas de Palestina, ni nada. Entonces lo que adecuan es esa vestimenta de soldado a la que ellos contemplan, o bien cuando las tropas del rey pasan por allí, o cuando los soldados del ayuntamiento, la guardia del ayuntamiento, pues utilizaban un uniforme, pues ellos asimilan esos uniformes, se supone, eso es una suposición, a los usos para realizar la estación de penitencia. Sí hay constancia de que hubo, porque está recogido en libros de cuentas, que se pagan el alquiler de las armas, porque las armas se utilizaban armas normales, o sea, las que utilizaban los mismos soldados, pero eso estaban siempre en unas atarazanas que estaban en el castillo de San Jorge, en lo que hoy es Triana, en la parte ya de Triana, que luego no era, luego fue el castillo de la Inquisición, y allí era el almacén de armamento, y allí se alquilaban las armas para realizar. Ya hubo unos avatares, con mi iglesia, los avatares, y durante el siglo XVI, XVII y XVIII pues suceden cosas. Ya se forman en la ciudad escuadras de armados que se alquilan para acompañar a los misterios y a los pasos, pero eran ajenas a la propia cofradía. La Macarena, o sea, la Hermandad de la Macarena, de la Esperanza, mejor dicho, la Hermandad de la Esperanza, o del Santísimo Cristo de la Sentencia, sí tiene personal propio para esa hermandad. Solo que a principios del siglo XIX
pues cuestiones, digamos, que no estaban de acuerdo con la forma, porque ya se empieza a intentar integrar las escuadras como hermanos, como que la hermandad se haga responsable de eso. Es una cosa que viene desde el siglo XIX, de finales del XVIII y principios del XIX. Pues se desligan y hay unos años en los que los armados se pagan, y son gente que venían de fuera, en fin, no se comportaban debidamente, había muchas divergencias, se les exigía lo mismo por el pago, se les pagaba más, pero ellos por la tarde se iban a otras hermandades porque estaban contratados, por decir alguna, en el Cachorro o en el Santo Entierro, y la hermandad lo que quería era que cumplieran estrictamente los horarios que ellos tenían fijados y que no a las 7 de la mañana dejaran a la hermandad y se fueran. Bueno, así sucede hasta que llega la figura, como referí, la importantísima figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que sí, con su vanguardia, con su pensamiento vanguardista, era un hombre muy formado, conocía las modas culturales de Europa. Suponemos unos historiadores de la hermandad, que tenemos un grupo de hermanos allí que nos dedica mucho a esto, a recuperar su imagen, porque fue apartado por su condición sexual, lo voy a decir claramente, digamos, del organigrama de la hermandad, aunque él siempre, durante 49 años, fue oficial de junta de la hermandad de la Macarena, que se dice muy pronto, pero siempre tenía mucha reticencia con él. Pero Juan Manuel fue un hombre muy luchado. Idea ya las escuadras a finales del 19, casi las primeras escuadras de armados, con mantolini, de tipo romántico, con un armamento muy, digamos, muy precario, pero ya hace un primer esbozo. Después, a finales del 19, mejora eso. Ya le incorpora bordados a los mantolini, los remata con ribetes de bordados de oro, en fin. Intenta dignificar la presencia de los armados. Y ya es precisamente en 1912 mejor dicho, porque en 1902, lo voy a decir aquí, en 1911, los armados que eran de la hermandad, que tenían un reglamento ya para funcionar como la hermandad quería que funcionara, pues este hombre, el capitán, recibe una oferta de la hermandad del Cachorro y decide participar en la cofradía del Cachorro por la tarde. La hermandad se lo impide porque los costos del material, de las armas que se tallaron, eso lo paga toda la hermandad, la vestimenta y todo. Tiene un local en lo que es la calle Pozo, donde tenía sus avatares, sus armas guardadas, custodiadas y todo, sus indumentarias. Pero este hombre, desoyendo, y la mayoría de los que componían el cuerpo de armados de la hermandad de la Macarena ya constituido, les digo que tenían su propia reglamentación, pues desoyen las advertencias de la hermandad y se van. Pero no es así. Unos pocos de hermanos de la Macarena se presentan en la salida del Cachorro y hay un levísimo altercado. Se hace uso de las armas, no pasó nada, pero se defienden uno y otro. Pues ahí es cuando la hermandad de la Macarena decide institucionalizar ya el cuerpo, integrarlo en la propia hermandad. Ahí ya no hay nada. Entonces se crea un nuevo reglamento que no exige que solamente el que quiera incorporarse al cuerpo de los armados de la Macarena tiene que salir y comprometerse solamente a eso, porque le va a hacer la ropa, la va a hacer la hermandad, lo va a hacer. Y es cuando se diseña lo que comenté ayer aquí, el uniforme, por llamarlo de alguna manera, que sí tiene muchas reminiscencias históricas, porque Juan Manuel cuenta con la colaboración de Antonio María Ariza Montero Caroche, que era un eminente arqueólogo que desde la Universidad de Sevilla entonces, que sí hace un viaje a Palestina. Esto es un dato que lo localizamos un historiador de la hermandad de la Macarena hace 2 años, en la época de la pandemia, como Andrés Luque Teruel, viva al lado, pues usaba y se iba al archivo, y en un documento de los que todavía no estaban clasificados, porque el archivo de la hermandad de la Macarena es inmenso, y se está clasificando. Llevamos 7 años clasificando documentación con los parámetros que son precisos para hacerlo adecuadamente, con el mobiliario. Bueno, pues Andrés descubre un documento en el que dice eso, que hay un señor que cuenta Juan Manuel con él, con su documentación, que es Antonio María Ariza Montero Carache, que describe de alguna manera unos hallazgos arqueológicos en Palestina donde se descubren unos restos de él y hace un montaje de eso. Y ahí es donde Juan Manuel era diseñador, era una persona de un
una creatividad enorme, pues entonces diseña de alguna manera, lo asemeja lo más posible, pero él no quiere a la indumentaria de los militares romanos, de la época de Tiberio. Entonces, pues Juan Manuel, cuando diseña eso, no quiere quitarle tampoco la personalidad que el barrio ya tiene, inflige sobre la hermandad. Allí los cabildos los hacía la hermandad y participaba todo lo que quisiera del barrio, o sea, no solo los hermanos, sino todo lo que quisiera, y podía hablar y podía decidir. O sea, fijaos la implicación que había de la gente de la Macarena con la hermandad. Bueno, pues se hacen los primeros uniformes, se siguen manteniendo hasta, como bien dije ya, hasta la medianía del siglo XX, se entra en una junta nueva que cree oportuno eliminar la memoria de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Sabemos el régimen político en ese momento había surgido de la desgracia que sufrimos los españoles en el año 36, y hay personas que consideran que todavía en memoria, hay personas que viven, que conocieron a Juan Manuel y deciden eliminar cualquier rastro de esto. De hecho, el palio rojo, que era una joya, lo restauran y borran, no el diseño, pero sí lo ponen 10 centímetros más ancho, le incrustan las conchas, como muy bien ha dicho Isabel, que son motivos de resurrección, en fin, cosas que ya Juan Manuel lo había hecho, pero le cambian el diseño, cambian las dimensiones de los pasos y cambian el paso del Señor de la Sentencia. Sencillamente lo modifican y el factor romántico que le imprimió Juan Manuel, pues lo deshacen, y es lo que vemos hoy, que tampoco es a la edición normal, pero eso fue por lo que les he explicado de la memoria de Juan Manuel. Pues ya se empieza a conformar, pero los romanos, los soldados, los armados de la Macarena, que participan en la penitencia, siguen con su costumbre, son personas poco, perdonadme la alusión y la metáfora. La Macarena hasta mediados del siglo XX inclusive era el culo del mundo. O sea, era un sitio donde la gente era muy humilde, como bien expliqué ayer, era muy sencilla, y allí lo que primaba era la miseria, poco menos, la supervivencia diaria, ¿no? Entonces, pues, los componentes de la centuria, pues tenían cierta conducta que a la Junta de Gobierno ya de la época, por querer, digamos, normalizar un poco el discurrir de la cofradía, pues le encarga Antonio Ángel Franco, que era un vendedor de garbanzos mojados en el mercado de la calle Feria, pero con una personalidad extraordinaria y un carácter, digamos, un poquito fuerte. Le piden que organice la centuria, y a partir de ese momento ya la centuria macarena elimina a más del 70% del personal, con una grave diferencia, pero ahí estaba Miguel el Bombero. Miguel el Bombero, evidentemente, su nombre era bombero, y medía casi 2 metros, y era un hombre que estaba de acuerdo con las ideas de aquel momento de restituir el buen orden del discurrir de los armados por Sevilla. Y entonces, pues, el Belli se sienta en una mesa, en un bar que hay allí, que se llama Casa Umbrete, perdona que haga toda esta referencia, pero que en una mesa de un bar, y fue citando uno a uno a los armados, y le dijo: tú ya no vas a salir nada, no le das para acá. Como la mesa le dice: mi padre era armado, tú ya no sales nada, tú tampoco. Y Miguel al lado, y si alguno se ponía flamenco, como yo decía, pues Miguel nada más tenía que mirarlo, y el elemento se iba, y hasta otra. Tanto así que Antonio, bueno, yo creo que tenía mucho tiempo, Antonio Ángel Franco, tenía un compadre que era como su hermano, pero era uno de los incitadores a lo que ellos llamaban peculiaridades de la centuria. ¿Entendían peculiaridades? Y a él le dice: Jacinto, este ha sido tu último año como armado de la Macarena. 40 años después, porque allí murió en el año 2007, 40 años después, cuando tomábamos una cerveza, esto lo vivía yo, íbamos a un Casa Umbrete, por ejemplo, uno de los bares típicos de allí de la hermandad, o donde paraba la gente de la hermandad, y Jacinto se ponía en aquel mostrador, lo miraba, se tomaba lo que estuviera en el monstruo, se tomaba, una mirada de desprecio a quien había sido prácticamente su hermano, pasaba por el lado, lo miraba de arriba abajo y se iba 40 años después. Fijaos la importancia que tenía para la gente de allí ser armado. Pero Antonio Ángel Franco sí regulariza ya, forma las escuadras, lo que llamamos escuadras,
y se hace todo, cada cuadro, no lo voy a decir, si no me va a pasar como a Isabel, no lo voy a dejar tiempo. Entonces, la última, fijaos cómo se identifica el barrio Canel, es la Gandinga. La Gandinga, entonces, lo último donde están los residuos, donde se venden los residuos de los animales, que lo compraba la gente más pobre, pues las Gandingas son los últimos, los que han entrado hace años y no tienen un lugar especial donde desfilar, y esos son los que van luego escalando posiciones según su antigüedad. Entonces, Antonio Anifranco, como digo, renueva eso. Después viene Pepe el Pelao, Pepe López el Pelao, que sí sigue esa trayectoria y normaliza ya las conductas, se militariza romanamente la centuria, y después viene Pepito García, el hermano del que fue hace poco el hermano mayor, y dignifica de una manera la centuria e inmiscuye en los problemas de la hermandad a los componentes de la centuria, que desde ese momento los armados de la Macarena son imprescindibles para el buen funcionamiento, sobre todo de la asistencia social de la hermandad de la Macarena. Son verdaderos ángeles. Tú allí dices, fulanito, y hay 7, para traer a 10 personas que por lo menos por sus condiciones físicas no pueden asistir al culto, va a sacar los armados. Y en la tarde, y ya corto ya, bueno, en la tarde del Jueves Santo hay un recorrido civil. La hermandad comunica a Sevilla que la esperanza va a salir a la calle, y lo hacen los armados de la Macarena. Recorrer la ciudad, lo que llamamos un recorrido civil, y visitan las instituciones más importantes, las hermandades con las que tenemos unas relaciones especiales o estamos hermanadas, y concluyen con un acto en San Lorenzo, donde visitan al Señor de Sevilla, al Señor de Gran Poder, en correspondencia a la... bueno, no, sí, en correspondencia, iba a decir una cosa después de correspondencia, a la obligatoriedad que tiene la Hermandad del Gran Poder en pedirle la peña a la Hermandad de la Macarena que se la cede gustosamente, porque ahora además tenemos una concordia firmada en 1903, pero que tienen que ir a pedir el permiso a la Macarena para procesionar por delante de ellos. Eso es una obligación, y nosotros correspondemos visitando al Señor unos minutos antes de que los hermanos del Gran Poder, porque nos consideramos hermanos uno y otro, vayan y realicen el acto de la venia en la basílica. Pues, evidentemente tienen que ir, pero se procede perfectamente todos los años. Cuando la centuria vuelve, hace ese recorrido civil, ya la gente sabe que la esperanza va a comenzar a sondear las calles de Sevilla y a expresarse de la manera más sencilla que saben, con la gente de la Macarena. Y los armados, cuando llegan al barrio de la Macarena de recorrido, es un verdadero clamor. Y no sé si lo vais a ver. Esta cara de mi amigo Richard, esto define lo que son los armados de la Macarena. Una verdadera alegría, un verdadero entrega y un verdadero convertirse en heraldos de la esperanza por las calles de Sevilla. Pues hemos dado un paseo por Sevilla y ahora nos vamos al campo de Calatrava. ¿Cómo son los armados de calzada, don Francisco? Bueno, pues nada. Buenos días a todos y a todas. Como estamos aquí viendo, pues la verdad es que estamos aportando aquí, por lo menos las dos intervenciones magníficas que hemos tenido, pues dos puntos de vista muy distintos de lo que son los armados, y de su origen y su evolución, ¿no?, en distintos lugares. Yo creo que también voy a aportar otro punto de vista, yo de la zona centro, concretamente de la zona del campo de Calatrava, y bueno, yo mi libro aquí ciñéndolo, pues quisiera decir pues cómo surgió, ¿no? Quiero partir un poquito de la base, ¿no? Antes de explicar el tema de los armados. En 1985 los armados de una localidad concreta de allí del campo de Calatrava, concretamente Calzada de Calatrava, que es famosa pues entre otras cosas pues por tener allí el pegamento y medio, para un poco
tener un poquito de referencias, quien lo ha utilizado de pequeño, el pegamento y medio, en los trabajos escolares. Está allí también ubicado también uno de los castillos también que está muy bien conservado de España, que es el Sacro Convento de Calatrava la Nueva, que es donde estaba la sede de la Orden de Calatrava. Y bueno, y luego ya pues así como también datos mejores actuales, pues el famoso cineasta Pedro Almodóvar, pues también es ahí de esta localidad. También tenemos allí a otros también actores también del teatro, en fin. El caso es que los armaos, ya ciñéndome al tema, pues en 1985 se desvinculan de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que era a la cual estaban vinculados con documentación escrita desde mitad del siglo XIX, que es el testimonio más cercano que tenemos y fehaciente, que lo tenemos escrito en 1851. Concretamente tenemos ya el dato de que pertenecía a los armaos, a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y bueno, pues han estado vinculados a ellos en una especie de hermanos menores, de menos importancia, y se caracterizaba pues por ser una soldadesca romana, una soldadesca que tenía unos armados propiamente dichos, que eran los soldados, que iban con picas, y luego después la banda de cornetas y tambores. Esto está vigente y pertenecen a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta 1985. Entonces, en 1985, los armaos de allí de Calzada de Calatrava deciden separarse y formar una asociación cultural para tener una identidad propia. Pues bien, en el 2015 le toca de ser, digamos, el hermano mayor de los armaos, a un amigo mío de nombre Juanjo, que lo cito mucho en el libro y tal, y bueno, pues me dice, oye Francisco, pues ¿por qué no haces aquí puedes hacer una historia? Me empezó diciendo esto, puedes hacer una historia aquí de nuestra asociación cultural Hermanos, la asociación cultural de los armados de aquí de Calzada. Y bueno, digo, vamos a intentarlo, porque la empresa pues es un poquito difícil para ver, hay que coger, como bien estaba diciendo Isabel, pues las fuentes y todo esto. Y entonces yo lo primero que me planteé a la hora de realizar el libro fue partir de la observación, que lógicamente yo había nacido allí, aunque luego después ya me cambié, luego después ya viví ya, luego después ya en Puerto Llano, ya cuando contraje matrimonio y todo esto, y bueno, la observación es la base fundamental del trabajo, ¿no? Luego después me planteé algunas hipótesis de trabajo, por ejemplo, los armados, qué condición social tenían, y qué actos representaban. Esas fueron dos hipótesis de trabajo, es decir, unas ideas que yo las planteé y las tengo planteadas en el libro, y luego trato de verificarlas. Entonces, partir de la observación, lanzar una hipótesis de trabajo y comprobarla, que es la base del trabajo científico, ¿no? Cuando tú compruebas la hipótesis, partiendo de la observación, pues ya se convierte en ley, que luego, evidentemente, si luego hay otra hipótesis de trabajo y demás, pues entonces pues, puede sustituir a esa ley, ¿no? Pero no deja de ser la primera ley también. Entonces, los armados de allí de Calzada de Calatrava tenían un folclore riquísimo, es un folclore riquísimo que abarca a todas las localidades que lo conforman aquello. Almagro, Bolaños, Aldea del Rey. Me voy a permitir citar para poner en contexto cuando se tienen documentación escrita de cuándo son fundadas, toda la zona allí del campo de la Trava, ¿no? Los armados allí cuando son fundados, por lo menos que se tiene documentación escrita, voy a citar la fecha, ¿no? Todo está en torno a mitad del siglo XIX,
Calzada de Calatrava, como he dicho anteriormente, en 1851, en Moral y Granada en 1875, 1879 en Bolaños, 1882 en Almagro, y bueno, y luego después ya en Valenzuela y en Aldea del Rey en torno a 1860. Entonces es prácticamente todo a partir de 1860, de mitad del siglo XIX, cuando ahí hay una serie de tradiciones que son comunes. ¿Y qué tradiciones son comunes en esos lugares? En estos lugares que he descrito de aquí del campo de Calatrava, dominados por la orden militar de Calatrava. Pues evidentemente el prendimiento, el vendimiento, la aleluya, el jure de bandera, es que no son iguales. Y luego después la forma de vestimenta, pues es que es igual. ¿Qué vestimenta usan allí? Pues de cintura para arriba tiene yelmo, o sea, la cabeza totalmente digamos, metida en un casco de latón, luego tienen coraza y luego después tienen una falda tipo romano, y como hacía allí los inviernos son crudos, ¿no? Pues entonces usaban una especie de calzoncillo largo blanco, que es así como se llama, largo blanco. Y entonces, no, aquí lo estuve viendo ayer, pues no van con la pierna descubierta, como tuve ocasión de ver aquí ayer que iban desfilando allí, no, allí llevan esa indumentaria. Entonces, de cintura para abajo recuerdan a los romanos, y de cintura para arriba es el traje típico que llevaban los tercios españoles en la época de Felipe II. Una cosa que evidentemente, aquí, por ejemplo, aquí Isabel ha estado diciendo, ha hablado de los autos sacramentales, que se empiezan a generalizar a partir del siglo XII. Nosotros ahí tenemos una gran polémica porque no tenemos datos escritos, solamente conjeturas, de que evidentemente el prendimiento, por ejemplo, que se hace allí, de prender a Jesús, el acto del prendimiento, pues venga de un antiguo auto sacramental. Sí tenemos constancia de que evidentemente pues viene de que había un convento, que era el convento franciscano, y que en el siglo XVIII los monjes franciscanos, pues como había ahí olivos, hacían una representación. Entonces, estamos aquí ante un fenómeno en el cual los armados no solamente desfilan y son vistosos en los pasacalles que se hacen en las procesiones, sino que realmente teatralizan la pasión de Jesucristo. Y partiendo de toda esa observación que he dicho anteriormente, te das cuenta que funcionan como tropas judías que representan al Sanedrín judío. El Sanedrín, recordemos, era la institución máxima judía y fue la que condenó a Jesucristo en la noche del Jueves Santo. Y que quien prende a Jesucristo es la guardia del Sanedrín, institución judía. Luego le someten al juicio, a un juicio que es religioso, donde se declara el famoso Caifás, ¿no? Le pregunta, después de muchos interrogatorios antes, y como no quedaba nada claro, le dice: vamos a ver, tú eres el Hijo de Dios. En el momento en que le dice, tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo se toma una pausa y dice: yo soy. Para el mundo judío, y yo soy no es la primera persona del verbo ser, del presente indicativo, sino que yo soy significa que es Dios. Dios. Yo soy, cuando por ejemplo Moisés le van a dar las tablas de los 10 mandamientos, ahí en el monte Sinaí, le pregunta: ¿y Moisés, quién eres tú? Dice: yo soy el que soy. Se está refiriendo de la palabra y yo soy es Dios. Entonces, claro, en el momento en que él se dice que es Dios, pues claro, es cuando rompe las vestiduras, un magnífico paso, que por cierto, ahí en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Cuando se arranca las vestiduras, que hay un magnífico paso allí, que lo he tenido la ocasión de ver, y entonces, pues, la acusan de blasfemia. Pero claro,
Resulta que, y eso lo representan los armados. Entonces, ahí hacen de guardia del Sanedrín, por ejemplo, tropa judía. Pero es que si luego después nos vamos, por ejemplo, el prendimiento, como he dicho anteriormente, también es judío, porque es también cuando allí pues las tropas prenden en el Monte de los Olivos a Jesucristo, y luego después lo van a llevar, en la noche del Jueves Santo, allí al Sanedrín. Tanto, ahí tenemos una representación. Pero es que luego después se realiza una aleluya que se realiza en el domingo de resurrección. Y ahí ya no son tropa judía, ahí ya son romanos, porque eran dos guardias que estaban ahí puestos, y cuando Jesús resucita, dicen los textos bíblicos, que evidentemente cae la guardia al suelo, y se descorre la tumba donde estaba metido Jesús. La tumba era una cueva, porque los judíos se enterraban en cuevas, así que claro. Entonces, ahí hacen también de romanos. Entonces, esta doble vertiente de ser soldadesca judía y también romana, pues la tienen allí. ¿Y con qué finalidad esto? Claro, los autos sacramentales surgen de la Iglesia, como bien ha dicho Isabel, le dan el beneplácito a la Iglesia, pero resulta que esta gente, digamos que los que representan los soldados, la soldadesca de los armados, pues estaba integrada por las clases sociales más bajas. Jornaleros, que trabajaban de vez en cuando, había borrachos, había mendigos, gente que pasaba hambre, así de claro, y gente que evidentemente pues, se dedicaban pues, a la construcción, o tenían pequeñas parcelas, es decir, todos estaban a nivel de subsistencia. Pues bien, sobre estos personajes va a recaer la representación de Jesús, la representación de este dato tan importante. ¿Y qué función tenía? Pues claro, estamos aquí describiendo baja condición social, que hacen una serie de representaciones de qué estaban representando, ¿no? De las tropas judías, de las tropas romanas, pero resulta que esta gente pues son analfabetas, representan todos estos actos, son gente de la más ínfima condición. Entonces, no es muy decoroso para la mentalidad bien pensante de la sociedad, pues que gente totalmente desarrapada represente unas cosas tan importantes de la Iglesia Católica, pero sin embargo representan. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues aquí, por lo que luego después a través de documentación escrita hemos podido analizar, y todo esto es precisamente a través en la restauración, cuando en 1875 se instaura otra vez la dinastía de los Borbones. Sabéis que en 1868, a través de la Revolución de la Gloriosa, se quita del poder a Isabel II, se instaura luego después una breve monarquía, que es la de Amadeo de Saboya, y luego después se quita se pone la Primera República del 73 al 74, y será ya en el 75 cuando vuelven otra vez los Borbones. Pues bien, la restauración es cuando se empiezan a poner otra vez, a restaurar antiguas tradiciones que se habían perdido, que venían ya de antaño. Entonces, todo lo que estaba hablando antes de que se fundaban los armados ahí del campo de Calatrava en el siglo a mitad del siglo XIX, pues resulta que esta gente, pues digamos que la vuelven a retomar y demás, ¿no? Y con nuevos vigores. Y claro, les pasa una cosa: la mentalidad burguesa que surge de 1875 no podía bajo ningún concepto ser armados, porque eran los que mataban a Jesucristo, los que daban muerte a Dios. Eso estaba muy mal visto en la sociedad. Entonces tienen que echar mano de toda esta gente desarrapada para que lo hagan. Pero claro, ¿cuál es la sorpresa? Que gente que no saben leer, que no saben escribir, que se emborrachan, que viven una vida que en la vida normal y corriente los tienen como marginados, pues se convierten de la noche a la mañana durante la semana que dura la Semana Santa en
evangelizadores. Porque evidentemente la finalidad de los autos sacramentales y todo esto que hemos visto anteriormente y que la Iglesia lo potencia luego después, es para evangelizar a aquellas gentes que nunca van a misa, que la mayoría de la población, que no iban nunca a misa, que no sabían leer ni escribir y que evidentemente tenía, digamos, que para que cogían buen ejemplo y se fueran cristianizando. Y resulta que en vez de coger a gente preparada, cogen a gente que está fatalmente preparada y que tienen una vida moral desordenada. Entonces, pues, los armados en un primer momento, pues claro, esta gente pues va a estar, pues, primero tienen una semana donde en los demás días del año, pues resulta que nadie los mira, los marginan, etcétera, pero durante esa semana se convierten en los protagonistas. Comen y beben todo lo que quieren porque las hermandades le dan de comer todo, los hermanos mayores siempre han sido gente pudiente, hasta fechas recientes, y entonces son los verdaderos protagonistas. Y encima se convierten en evangelizadores, y encima en expertos teólogos. O sea, es una cosa increíble. Entonces, todo esto, estas hipótesis, pues se van desarrollando en el libro, entonces, el hecho de que la soldadesca pues, sea gente totalmente desarrapada. Esta situación evidentemente va a cambiar ya en 1980 y aquí ya se van a dar, a partir de la década de los 80 hay un rearme por toda España de buscar las tradiciones. Los años 70 fueron catastróficos, los años 70, todos los mayos 68, desde el punto de vista de las tradiciones religiosas, lo veían como una cosa anticuada, cateta, que evidentemente formaba parte del pasado negro de España, etc. Pero en el año, a partir de la década de los 80 se dan cuenta de que forman parte de las raíces de un pueblo, que son los orígenes y que realmente eso hay que volver a ello. Entonces hay un rearme por toda España de tradiciones, de costumbres, y entonces es a partir de entonces cuando la década de los 80 pues ya se produce pues que ya empiezan a entrar gente instruida, gente con preparación cultural, gente con una formación moral y religiosa grande, también se da entrada a las mujeres a partir de la década de 1980 y bueno, pues hoy día ciertamente la Semana Santa no se entiende sin la presencia de los armados en el campo de Calatrava. Que por otra parte, desde 2016, todos esos pueblos que he descrito anteriormente tienen la categoría de Pasión Calatrava y están declarados de interés turístico nacional, a través de un decreto que dio el gobierno en septiembre de 2016. Por tanto, tiene la Pasión Calatrava de la Semana Santa, tiene esa categoría de interés turístico nacional. Y bueno, pues ha llegado el momento en que la gente le gusta ver tradiciones. En el mundo en que vivimos, como digo, muchas veces digo yo, entre mis amigos y demás, en el mundo que vivimos de la globalización, de la Coca-Cola y del supermercado, pues claro, nos gusta volver al pueblo, aunque vivíamos en una ciudad y vemos un estilo urbano y demás, porque es allí donde hay tradiciones, hay costumbres, hay hospitalidad, hay contacto con las personas, porque la religión también socializa, socializa a las personas, y gente de distintas procedencias pues entran en contacto que de otra forma pues no, cada uno vamos a nuestros asuntos y ya está. Entonces socializan, es un elemento de socialización tremenda. Entonces ha llegado un momento en que allí, por ejemplo, allí, con esto ya termino, pues que tiene tanta importancia vestirse de armado, participar en los desfiles profesionales, participar en los actos religiosos, sentirse que uno forma de una colectividad y que no estás ahí solo viendo un acontecimiento o un espectáculo, y que luego después también te permite el acercamiento a Dios y vivir la Semana Santa también desde el punto de vista cristiano, que claro, pues tiene ya un poder enorme. Lo que pasa es que claro, muchas veces también se ha caído en el tema de que tiene tanta potencia este folclore que a veces dejamos de lado los oficios, dejamos de lado la liturgia, etc.
con lo cual esto se ha tratado de regular allí, en la zona a través del obispado de Ciudad Real, porque todo esto lo califica de religiosidad popular, pero muy importante, y ha tratado de integrar, y de hecho esta es la política, de integrar la religiosidad popular dentro de la vida eclesial. Y hoy día se está fusionando el rico folclore, que realmente engendra todo esto, fusionar el rico folclore con la vida eclesial. Entonces, en ese punto es en el que estamos nosotros actualmente. Y esto sería un poquito la presentación de mi libro y las aportaciones que hay. Luego después también hay tradiciones también de lo que también trabajamos también la tradición oral y entrevistamos a gentes para lo que cada uno para que a cada uno de los integrantes que forman parte de los armados pues significa pues eso, la esencia de ese armado, qué significa para ellos. Y con esta frase voy a terminar de uno de ellos, que hace digamos, es el armado que abre la escuadra y va marcando el paso. Y dice lo siguiente: ser armado no es un traje, no es solamente participar en Semana Santa, sino que es un sentimiento mucho más profundo que solo otro armado es capaz de comprender. José Manuel Díaz Mora. Gracias. Pues como vamos muy mal de tiempo, pues rápidamente dejamos el campo de Calatrava, nos llegamos a Ciudad Real, a Daimiel, bajamos a Socuéllamos y llegamos al Bonillo rápidamente para que Ramón nos acerque a los armados de aquella localidad. Adelante, Ramón Fernández. Púlsale, gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a ser breve porque con lo que Francisco y Antonio, pues la verdad, yo voy a cambiar todo lo que iba a contar, no voy a contar nada de eso. Ni tampoco quiero que sea eso. Yo hoy no voy a hablar bien de los armados, hoy yo voy a hablar mal de los armados. No tiene nada que ver todo lo que se está diciendo aquí. Y me gustaría haceros partícipe de esta idea. De esta idea con textos, porque cuando Isabel nos está hablando del campo de la investigación, cuando Francisco igual de la manera que nos está comentando, o Antonio la vivencia de la Macarena, yo me dedico a otros menesteres porque tengo que llenar el frigorífico y no puedo investigar, yo me dedico a temas de urbanismo. Pero sin embargo, siempre la historia de mi pueblo me interesa muchísimo. El título del libro que yo escribí en 2010 es Guardia, Soldadesca y Compañía. Y a lo mejor da respuesta a varias cuestiones que se estaban planteando sobre esta mesa. Ayer nos contaba, creo que era Juan Francisco, el antropólogo, y nos decía, y lo digo porque creo que este marco es muy interesante, que la Iglesia llega un momento en que trata de blanquear la imagen de los armados. Es decir, Longinos, como apunta Isabel, se convierte y ya no la idea mala. Es más, ha habido amplios debates de quién había matado a Jesucristo, si los armados o los judíos, e incluso los ropajes que hay en muchos sitios de España, en unos sitios van vestidos de judíos, en otros van vestidos de romanos. Bueno, y voy a hablar más de los armados porque Isabel apuntaba, no sé de qué pueblo, que incluso había un día que hasta se les podía escupir y todo. Bien. Guardia, Soldadesca y Compañía. Yo me voy a situar ya en el 16 porque todo lo que aquí digo es documentado. No hay una labor antropológica anterior, pero que nos puede situar hasta llegar a la restauración que estaba apuntando Francisco. En mi pueblo la primera presencia de armados que hay, además por escrito, es en los autos sacramentales. Unos autos sacramentales que, aunque vienen del siglo XII, todavía en el 15 y el 16 se representan en el interior de la iglesia. Y yo me entero que se representan porque mi pueblo es muy religioso, muy mojigato, entre comillas. Mi pueblo tenía 22 cofradías, entre el 15 y el 16, 22 cofradías. Dependía no del arzobispado de Cartagena ni de Murcia, sino del de Toledo. Imaginaros con 22 cofradías, una iglesia y un convento. Quiero ser breve para no alargar, pero os voy a dar unas notas porque dice esta nota, que es muy importante,
¿Por qué aparecen los primeros armados en los autos sacramentales? Dice la carta del señor obispo, para que le está diciendo al cura que a ver cómo controlamos esto. Por eso digo que voy a hablar más. Dice, el pueblo cansado de las tareas del campo aprovecha los pocos momentos que le quedan para el regocijo y descanso, más que para reedificar y adoctrinar el alma. Allí dice, describiendo aquellos espectáculos de su tiempo en los que se significaba la pasión y muerte de Cristo, se toma a burla a Judas, que aparece diciendo 1000 necedades, mientras se acerca a Cristo. Allí huyen los discípulos perseguidos por los soldados y acompañados de las carcajadas de actores y espectadores. En medio de tantas burlas, carcajadas y necedades, solo la figura de Cristo aparece seria y severa. Es decir, esos señores que vienen del campo, que no había teatro, no tal, entran en esa iglesia, pues aquello era una diversión, es decir, no se estaba reedificando el alma. Termina diciendo el cura, en la Villa del Monillo, 11 días del mes de marzo de 1588, y mando que de aquí en adelante se moderen los gastos de pólvora y comedias y se empleen en el servicio de nuestro Señor. Bueno, pues aquí tenemos ya una primera anécdota de que los armados, bueno, pues escenificaban y estaban dentro de la iglesia. Esto no termina aquí, los autos sacramentales, yo no me quiero alargar, terminan realizándose en la plaza pública, pero terminan realizándose y ya participan las cofradías, y participan, y en mi pueblo una de las cofradías era la del Santísimo Sacramento y las 40 horas. Entonces, si tú empiezas a mirar los gastos que hay de la cofradía del Santísimo Sacramento, la mayoría era en escenarios, en comedias, en actores y en gastos de pólvora. ¿Qué pasa con los armados? Los armados van a la calle a hacer eso, pero sin embargo, no os voy a leer más, los curas dicen que esos hombres piadosos que hacen la guardia al monumento, que pueden seguir manteniéndose durante las 40 horas de vela al monumento, y siguen dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? En mi pueblo os he dicho que había 22 cofradías, además había unos armados en el convento y otros en la iglesia. En el convento eran los del Santo Sepulcro. Ayer yo, cuando Antonio hizo su exposición sobre los de Sevilla, todo el mundo conoce a los armados de la Macarena. En Sevilla hay dos clases de armados, los de la Macarena, los más populares, y los del Santo Sepulcro, los de la guardia y vela al monumento. Bien, pues en el convento los armados no solamente hacen la vela, sino que hacen la función del descendimiento. Tienen un Cristo que se enclavan, le bajan los brazos y lo meten dentro de un féretro. Imaginaros la iglesia de aquella época, cuando en un pueblo de 6.000 almas, ¿cómo se puede morir Cristo en dos lugares? ¿Cómo se va a morir en el convento? ¿Y cómo se va a morir en la parroquial de Santa Catalina? De nuevo se enfrenta a la iglesia, se vuelve a enfrentar con los frailes. En este caso, el arzobispo de Toledo va y toma partido por el convento y dice que únicamente se celebre un único santo entierro. Y ese único santo entierro se celebra en el convento, que es donde se hace la función del descendimiento. Hay armados del convento, hemos dicho, y hay armados de la iglesia. Pero dentro de esas 22 cofradías, en la iglesia hay una soldadesca, igual que en el campo del Calatrava. Hay una soldadesca que es la soldadesca de ánimas, que sale por las calles pidiendo, sale ataviada como antiguos militares, vestidos con cintas, pidiendo dinero, y son los que gastan dinero en disparar pólvora, en hacer la fiesta de toros, en salir con la Virgen. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando llegan los días de guardia y vela al monumento? Que ellos también quieren entrar en la iglesia y lucirse. Allí se lucen con una serie de cintas, pero es que el convento tiene otra soldadesca. Tiene la soldadesca de Santo Tomás de Villanueva, porque en mi pueblo el convento, aunque era de San Agustín, el santo que tenía, la advocación principal era Santo Tomás de Villanueva de los Infantes, y crean otras dos soldadescas que también hacen sus guardias al monumento. ¿Por qué iba a hablar mal de los armados? Porque cuando llega Carlos III, imaginaros el Bonillo, 6.000 habitantes, 22 cofradías, y España pues se dedicaba, si había soldadescas que se dedicaban a la fiesta, las imágenes en las calles, no solo en Semana Santa, sino todas las advocaciones religiosas. Cuando el conde de Aranda manda, os lo cuento porque creo que se puede llevar a cualquier sitio de España, y cuando manda inventariar qué es lo que está pasando en el Bonillo,
el texto no tiene desperdicio alguno. Dice, muy señor mío, en cumplimiento de su pasado misiva de 11 de noviembre y tal, dice, por la devoción tal, dice, por lo respectivo a las muchas cofradías y hermandades que hay en la parroquial y convento de la Villa del Bonillo, una condotación bastante para sus gastos, pidiendo además limosnas, si fuera del agrado del Supremo Consejo se podría prohibir que se pidiesen las limosnas. Está muy bien. Y ahora vienen lo malos que eran los armós. Manifestar mi dictamen sobre la moderación o abolición de los cuerpos de armós. Digo que estos y sus gastos vienen a ser de dos especies. Unos puramente reducidos al culto y veneración de las imágenes, a quien se dirigen las fiestas y a los que se hacen por la Iglesia, ya en la asistencia de procesiones, ya en celebrar misas y aniversarios por las almas del purgatorio. Otras que bajo el protesto, ahora ya está hablando de las soldadescas, que era muy parecida a la de Calatrava, otras que bajo el pretexto de una pequeña función de iglesia se reducen a colaciones, comilonas, refrescos y gastos excesivos, que motivan la ruina de los priostes o mayordomos, que en la vana creencia de que su honor pende en la mayor profusión, consumen sus caudales y quedan perdidos, y aunque esto por sí solo era suficiente a mi parecer para abolir semejantes congregaciones, soy defensor que todo lo que sea fiesta que tenga asistencia de procesiones, misas y aniversarios por las almas del purgatorio debe de subsistir, pero las demás de soldadescas, comilonas, refrescos, colaciones y gastos superfluos, prohibirlos encarecidamente, que cesen los innumerables daños que ocasionan a esta Iglesia. Bien, pues Carlos III suprime las soldadescas del Bonillo. No os quiero contar más en cuanto suprime las soldadescas, pero los curas de la parroquia dicen que los soldados armados que hacen la guardia a las 40 horas deben de seguir entrando a hacer las funciones de iglesia. Y se suprimen. Os voy a contar, y no quiero alargarme, una cosa muy curiosa que por el arzobispado de Toledo, a raíz de estas prohibiciones y de las fiestas y las colaciones de los armados, yo sé que toda esta zona de Levante es muy rica, y bueno, el hecho de hacer cofradía, de reunirse para comer no es ningún pecado, y además, bueno, pues está como muy bien, ¿no? Pero las influencias corren por toda España. Entonces, es muy curioso que yo descubro en la parroquia de mi pueblo y luego en el archivo diocesano de Toledo una misiva, unas décimas escritas cuando se prohíben las procesiones, cuando se prohíben las soldadescas, cuando se prohíben los empalados, los que van con la sangre y tal. Y os la voy a leer porque es muy curioso, porque el pueblo es muy sabio. Por eso iba a hablar mal de los sabios. Es muy bonito. Dice, la misiva que repartían, que además los curas se alarman. Os vuelvo a decir, mi pueblo es muy frío, 6.000 habitantes, ahora 3.000, ocurre como en la zona de Calatrava, pues el ánimo de fiesta como hay aquí era difícil, la gente salía pues en Semana Santa, cuando venían del campo los obreros, cuando los pobres campesinos y tal podían ir a la iglesia, pues bueno, pues a escuchar el órgano, que no lo podían oír en otro lado, ¿no? Pero mirad lo que dice la décima. La décima metiéndose con los gobernantes de Carlos III y todos los que prohíben las procesiones, las soldadescas y los armados. Dice, la ignorancia así se apura, sentencia con juicio ajeno a Jesús en Nazareno. A una perpetua clausura, ya está el mundo remediado, ya no hay pecado mortal. Débesele al cardenal, que es muy celoso prelado. Mucho con ello ha trabajado su vicario, el gran Garrones, porque estas dos discreciones dicen prudentes y astutas. Poco importa que haya putas como no haya procesiones. Fijaros hasta el punto, ¿no?, de, claro, el pueblo era algo que estaba viviendo y de pronto se le corta. Porque bueno, yo le contaba a Antonio que cuando mis padres ya fallecieron, van por primera vez a Sevilla, yo llevo 40 años viviendo en Sevilla, mi madre cuando ve esas procesiones, esas flores, esos pasos, la gente aplaudiendo, la gente, bueno, es una fiesta que no tiene nada que ver con las de Castilla. Y mi madre lo primero que dice es, a mí me han engañado toda la vida. Yo he vivido en un pueblo de La Mancha, harta a comer potaje, bacalao, a hojatao, a ir a las funciones de iglesia, a los oficios,
a las procesiones, al recogimiento, a la mantilla y a rezar que Dios se ha muerto. Y hay otra Semana Santa, la Semana Santa de Sevilla. Mi padre volvió escandalizado, porque cuando ve que pasa, hacen una reunión a Virgen y le aplauden, Dios mío, se quería ir para su pueblo, no vuelvo más, ¿no? ¿Qué os quería decir con esto? Luego hay otra parte importante, el poder. El poder en aquella época era la Iglesia, pero del antiguo régimen al nuevo régimen hay un cambio muy importante. Empieza a haber una nueva burguesía adinerada que empieza a apostar por una serie de cuestiones. Decía Francisco que eran los pobres jornaleros y tal, pero en mi pueblo, como igual aquí, que creo que era Roque Molero, pues hay gente que tiene interés que esos oficios de iglesia se sigan manteniendo. Y allí pues son los oficiales del ayuntamiento, pero la tropa son los jornaleros, porque además se les da una roba de vino, no sé qué, y tal. Se prohíben las soldadescas, se prohíben las hermandades de armas, pero no las guardas al monumento. Se siguieron manteniendo, desaparece la Veracruz, no quería comentar que en mi pueblo las cofradías surgen de San Vicente Ferrer, cuando va predicando, aún siendo dominico, fueron luego los franciscanos los que crean la cofradía de la Santa Veracruz, era la única cofradía de Semana Santa. La cofradía de la Santa Veracruz desaparece, llega finales del 19, los armados no quieren nada que ver con los nazarenos, no quieren, y crean una compañía, el libro se titulaba Guardia, Soldadesca y Compañía, y son una compañía de soldados armados que lo que hacen es acompañar al Santo Sepulcro, las procesiones de Jueves y Viernes Santo, y además participan también en el Domingo de Resurrección. No hay danzas del caracol, no la hay, os he dicho, mi pueblo es muy mojigato, la iglesia en Corral de Calatrava lo hacían, pero lo hacían las soldadescas. Aquí estaban prohibidas. Poco más os quería contar. En mi pueblo los hermanos tienen declives, suben y bajan. Es verdad, a partir de los años 90 la emigración hacia la zona de Levante, Cataluña, llegó casi a que se perdiese la hermandad, y ahora, pues de la misma manera que nos estaba diciendo Francisco, que había dicho, era muy curioso porque a mí este libro me lo prologó el catedrático de la Facultad de Humanidades de Ciudad Real, que era el decano, y termina diciendo algo casi igual, porque él dice que en el Bonillo ser armado es un sentimiento, porque el que es armado lo siente, lo vive. Y además ocurre una cosa. ¿Por qué ocurre eso? Cuando crean sus primeros estatutos en 1822, lo primero que dicen es que las armaduras pasarán de padres a hijos. Lo segundo, si uno no tiene hijos o el hijo no quiere tal, la armadura pasa a la hermandad. Y se le da a la familia una tercera parte, más las 10 misas consecutivas. Los armados no pagaban cuota por el alto coste de las armaduras. Y sin embargo tú podías ser hermano de la Veracruz, pero tú tenías que pagar cuota, tanto hombres como mujeres. Los armados no pagaban cuota, y las mismas 10 misas que la hermandad de la Veracruz le decía al armado difunto, se lo decía a la mujer por la parte proporcional, por esa herencia legítima del coste de las armaduras. Y con esto, señores, darle las gracias a Maximiliano, a la hermandad del Cristo, que nos ha acogido muy bien. No quiero alargarme, porque vamos muy mal de tiempo. Y bueno, pues si sirve de alguna manera de colofón, yo creo que lo que nos ha contado Isabel, Antonio, Francisco, ha sido más que suficiente para este primer encuentro. Gracias, muchas gracias. La verdad es verdad que vamos muy mal de tiempo y que, bueno, pues yo tenía aquí unas cuestiones que creo que no es momento de introducirlas. Sí vamos a respetar el turno de intervenciones del público porque me parece esencial e interesante, pero yo tenía muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el romanticismo y esa libertad ante el dogmatismo religioso con el renacer de tantas agrupaciones romanas? Porque todas, si os dais cuenta, de una u otra manera o aparecen o se vuelven a reafirmar a mitad del siglo XIX, ¿no? Es en el momento álgido del romanticismo. Contesto con una frase que no se puede desarrollar. El ascenso social, que fue la puerta que se le abrió, por decirlo de una forma vulgar, los que no eran nada, pero deseaban ser algo. Ese fue el motivo. Y ese es el motivo del romanticismo, ser alguien
Entrar por la puerta. Otra cosa, por ejemplo, hay estudios que estiman 10.000 cofradías las que existen en España en la actualidad, las que están inscritas en los registros de los antiguos obispados, de las cuales parece ser que un 5%, eso es algo que he sacado del libro de Isabel, que un 5% tienen secciones de armados. Si estas cifras son más o menos correctas, estamos ante casi 500 agrupaciones de armados en toda España, que parece ser una cifra muy considerable. Es un estudio que habría que profundizar también y ver esta realidad, si es el 5%, si es más, si es menos, ¿no? Es algo... Otra cuestión, por ejemplo, los armados han evolucionado, lógicamente, pues se han ido adaptando a los tiempos, como no puede ser de otra manera, y ahora vienen el siglo XXI. Aquí lo hemos visto en Jumilla, las nuevas modas, las nuevas maneras de tocar, pues de hecho, yo soy representante, y lo pone, antiguos armados de San Juan. Ya no están, ya no existen. ¿Por qué? Porque los que había no querían llevar armaduras, querían llevar trajes de agrupaciones andaluzas y querían tocar cosas de Andalucía. Entonces, ¿ante qué vicisitudes, ante qué cuestiones nos enfrentamos en el siglo XXI? Que de alguna u otra manera las agrupaciones tienen que mostrarse flexibles para adaptarse y continuar. Como veis, hay multitud de cuestiones que serían interesantes. Como digo, como vamos mal de tiempo, yo creo que lo mejor es darle la última palabra a ustedes y abrir un turno de intervenciones, y el que quiera preguntar o intervenir, que lo haga. ¿Hay por ahí un micrófono, sí? ¿Quién quiere comentar algo? Ah, sí. Yo quisiera decir algo. Pascual, adelante. He oído que se ha hablado sobre que alguna vez se pensó que la Semana Santa era un folclore, y actualmente aquí en Jumilla se está oyendo también la palabra folclore. Y yo creo que la Semana Santa es una fiesta cívico-religiosa donde el pueblo representa una catequesis de la pasión, de la vida, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente yo recuerdo que cuando en el colegio de las dominicas de aquí de Jumilla me explicaban, o nos explicaban a los niños la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, mi padre ya me la había enseñado a mí, porque cada vez que pasaba una de las imágenes te explicaba lo que representaba esa imagen. Entonces, creo que en Jumilla se sigue representando el pueblo, participando en esa catequesis que representa la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que no es un folclore, es una fiesta. Yo creo que sí, pero yo creo, Pascual, que no hay debate. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Semana Santa es una catequesis ambulante, que es una fiesta religiosa. Otra cosa es que tiene proyecciones en la sociedad, que en cada sitio pues se proyectan de una u otra manera y que contribuyen a un enriquecimiento folclórico, digamos el folclórico, digámosle sociocultural, como quiera. Que esos son los que las enriquecen, los que nos dan unos caracteres de identidad distintos unos de otros. Sí, adelante, Isabel. Bueno, Mircea Eliade es un escritor que escribió un libro sobre la historia de las religiones. Trata este debate y termina diciendo: la Semana Santa es fiesta, porque el propio Evangelio nos dice, que lo dijo Jesucristo, en todo lugar que se reúna uno o dos o más hombres para hablar de mí, eso es Evangelio y eso es fiesta. Luego en Semana Santa, como nos reunimos no uno o dos o más, sino muchísimos, la Semana Santa, según Mircea Eliade, es fiesta. Y eso se está imponiendo. Otra cosa son los que se empeñan en buscarle los tres pies al gato y entonces nos quieren llevar a su terreno a base de criticarnos. La Semana Santa es fiesta y la fiesta es perfectamente compatible con la religiosidad
incluso con la teología, por supuesto. Y ya termino con una frase de don Antonino González Blanco, todo un sabio. Y ese dice, ¿qué es la Semana Santa? Y lo publicó con una frase, es la comunión de los santos. Si me permite... Sí, adelante. Yo, como he hablado precisamente del tema de la religiosidad popular, es un tema que evidentemente, lo más importante evidentemente es el sustrato religioso, lo que se celebra desde el punto de vista religioso, entonces, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y lo que conlleva, que es el mensaje de salvación del género humano. Eso es lo que tenemos que tener como referencia. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, vivimos en una sociedad muy secularizada, donde evidentemente antes nuestros padres, pues claro, nos explicaban, ya no daban la catequesis en casa, pero es que resulta que la gente que ahora mismo son padres de las generaciones de los 60, 70, 80, no han bebido ese ambiente religioso que teníamos nosotros de nuestros padres de los años 30 y 40. Entonces, pues claro, hay una secularización tremenda. Lo que le pasa es que dices, pues entonces la Semana Santa pues irían 4, si hay tanta secularización, ¿cómo es posible que haya tanta gente? Y es que realmente la Semana Santa atrae, es un espectáculo, es increíble, ¿no? Las bandas de tambores, el colorido de nazarenos, los pasos, etc. Entonces, hoy día la Iglesia Católica lo que se preocupa mucho es de canalizar esa religiosidad popular. Es una batalla la que tiene ahora mismo, y lo de ellos, todos los que evidentemente sacerdotes, obispos, gente que está metido en el mundo religioso, pues lo dice, ¿no? Que es una batalla, porque no podemos, aunque digamos nosotros ahora mismo aquí que es lo que es, ¿no? Que evidentemente es un tema religioso netamente, no podemos tampoco dejar la vista y ver un acontecimiento que surge en la sociedad, que es la secularización. Gentes que vienen a pasárselo bien, vamos a ser realistas, que vienen, que cogen la Semana Santa y ven las procesiones y todo esto, y luego después están bebiendo, están en los bares, están etcétera, que no toman, lo único que se distingue de ellos es que no toman los sacramentos, es decir, no se confiesan, no toman la Sagrada Comunión, ellos no lo toman, pero sí que asisten a las procesiones. Entonces, la única forma, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, las palabras del Papa Francisco, y es que le da mucha importancia a la religiosidad popular, pero hay que canalizarla. Hay que canalizarla y vincularla a los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero eso, que existe una secularización, eso es innegable. Lo que pasa es que hay que canalizar esa secularización. Es un trabajo. Francisco, eso los obispos del sur de España ya hace décadas, en los años 80 ya editaron una carta pastoral, todos los obispos del sur de España, hablando de la religiosidad popular, de la importancia que tiene, porque además en aquellos años finales de la transición hubo como unas ganas, incluso de entidades políticas, de adueñarse del espacio que ocupaban las cofradías de la Semana Santa. Que eso no nos estamos inventando nada. Entonces, es verdad lo que dice Pascual, pero también es cierto que, como decía un antiguo refrán, dice a misa toca, y el que quiere va y el que no quiere no va, ¿no? Lógicamente. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Una cuestión? Bueno, yo quería decir simplemente que agradezco la presencia de los 4 aquí en esta mesa, porque ya no podemos incidir más en el tema. Iba a hablar también del tema de Francisco, cuando ha dicho que antiguamente iban los más pobres y más necesitados. Eso ha pasado en todos sitios, aquí también, ahora está evolucionando, pero antiguamente aquí se acuartelaban toda la semana con el fin de tener de comer. Entonces eso siempre ha pasado y gracias a Dios, pues claro, todo esto va evolucionando porque la sociedad... ¿Cuántas veces más contaba Juan Antonio Vidal que les daban los mantecaos al final
Y decían, tenemos que salir a la procesión sorprendiendo bajo el casco Eso. y luego nos iban chorreando cuando hacía calor en la frente. Eso lo hemos vivido nosotros. Claro, estaban en arroz y majoca. Tenemos una edad, ya hemos sabido, ¿qué has comido hoy? Arroz y granos de habas. Eso era lo típico que te decían los armados cuando en la plaza de abajo en el jardín, claro. Entonces, pues sí, estamos más o menos estamos todos en el mismo sitio y vamos evolucionando, gracias a Dios, en este tema. El que no haya ahora tanta necesidad, Claro, lo digo ahora claro. mismo entre comillas, que no haya tanta necesidad, o por lo menos en los últimos años no la ha habido, ha vuelto la categoría intelectual, afectiva y también de religiosidad popular. El concepto ha cambiado mucho a un sector más elevado. Efectivamente. Ahora, a nadie se le ocurre esconderse el mantecado en el casco porque no tiene necesidad. No tiene necesidad. Ahora, además, corre más el dinero, digamos. Pero perdón un momentín, pero también hay que ver luego después también, como estás diciendo Masi, de que evidentemente eso es un hecho, ¿no? De que eran la gente más pobre los que representaban todos estos, pero era también porque la mentalidad bien pensante de mitad del siglo XIX no quería nadie que tuviera una posición social desigualada y económica hacer la representación, de la, o sea, en otras palabras, ser los protagonistas de la muerte, resurrección, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No la querían hacer porque estaba mal visto matar a Dios. Entonces, la mentalidad bien pensante no podía hacer ese cargo. Entonces, se lo dejaron precisamente a la gente más pobre, más necesitada, más marginal, para desarrollar estas actividades. Luego después ya, cuando ya hemos pasado ya, pues eso, sobre todo a partir ya, digamos, de los años 60, 70, sobre todo ya de 80, lo más importante, los años 80, pues ciertamente es un honor participar de estos acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero es precisamente por lo que estabais diciendo, por la mayor formación moral y también intelectual también de las personas. Bien, pues para concluir, como decía Umbral, aquí hemos venido a hablar de nuestros libros. Isabel Mira tiene uno que además se os ha incluido a todos los congresistas, que es interesantísimo, Los Armados, Orígenes e Historia, editado por la Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla en 2011. Antonio García Rodríguez, en 2016, La Historia de los Armados de la Centuria Macarena, editado por Almuzara. Francisco Rodríguez García, Los Armados de Calzada de Calatrava, editado por la Diputación de Ciudad Real en 2014. Además, este está grabado en internet, ¿sí? Sí, se puede acceder. Se puede hasta imprimir. Y Ramón Fernández publicó en 2011 Los Armados del Bonillo, Guardia, Soldadez y compañía. Son estupendos trabajos que merecen nuestra atención y que les recomiendo vivamente. Y terminamos pues agradeciendo, lógicamente, las tareas de organización del comité organizador y con Maximiliano Olivares a su cabeza. Muchas gracias. Paso por aquí por el primer Congreso de Armados. Aparte de agradecerle su presencia, es una mesa que me costó mucho conseguir, nos costó, Jesús sabe lo que hemos luchado en el tema, más que nada por la falta de datos. Falta de datos, conseguir los teléfonos, los correos electrónicos, llamarles, escribirles, que contestaran, que no contestaron, etcétera, etcétera. Entonces, el conseguir esta mesa hoy aquí ha sido un lujo que espero que se repita en otros congresos y que cueste menos que me ha costado a mí conseguirlo. Vamos a darles un obsequio a todos, como bien digo.
disposición que ha tenido y por que estamos agradecidos en que haya participado en este congreso como moderador de la mesa. No me das nada, yo te voy a dar esto para que te recuerdes. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Repito que me ha hecho muy feliz, pero es porque lo comparto con todos vosotros, que yo no sería nada sin mis profesores y sin todos los que me apoyáis y me queréis y me lo mostráis. Gracias,